Lengua. Hoy estudiaremos los sustantivos propios y comunes. Primeramente vamos a ponernos a pensar qué son los sustantivos. Cuando hablamos de los sustantivos, estamos hablando de todas las palabras que usamos para darle nombre a las cosas que nos rodean. Por ejemplo, cuando yo quiero nombrar a las personas, utilizo sustantivos. Cuando nombro animales, por ejemplo, león. Cuando nombro cosas, mesa, borrador, pizarra. Cuando nombro pensamientos, ideas o sentimientos, o cuando nombro lugares. Cada cosa que nos rodea a nosotros podemos nombrarlas a partir de palabras. Claramente, nosotros usamos la palabra para nombrar las cosas. Y en este caso estamos usando sustantivos. Cuando pensamos en el significado de cada palabra que utilizamos, podemos decir que podemos agrupar esos sustantivos en dos grupos que los van a diferenciar. Por un lado tenemos los sustantivos propios y por otro lado tenemos los sustantivos comunes. Cuando hablamos de los sustantivos propios, que fue lo que estuvimos estudiando en la clase pasada, estamos hablando de esos sustantivos que nombran en particular a las personas, que nombran en particular a lugares y que nombran en particular a animales. Y vimos que una de sus características, y que lo podemos diferenciar a simple vista, es que se usa mayúscula. Esta mayúscula justamente representa un nombre propio, ¿sí?, para nombrar a una persona o para nombrar un lugar o nombrar un animal. Veamos acá en este cuadrito. Por ejemplo, para nombrar personas podemos decir Pilar, Mario, Laura, Ana, es decir, el nombre de la persona. Cuando hablamos de lugares, puede ser la ciudad donde vivís, el lugar donde querés viajar o querés conocer. Podemos también decir que utilizamos sustantivos propios. Por ejemplo, Deña, Valencia, Zúcar, Montgó, que son todos nombres de lugares. Y si seguimos, también podemos nombrar a los animales con sustantivos propios, porque por ejemplo, mi gatito o mi perro tiene un nombre. En el momento en que yo me apropio de ese animal, le otorgo un nombre. Por ejemplo, michín, manchitas, arcoíris, tiritas. Por ejemplo, es decir, que todos los sustantivos propios son esas palabras que usamos para nombrar a personas en particular, a lugares en particular o a animales en particular. Pero ¿qué pasa con los sustantivos comunes? Son muy diferentes a los sustantivos propios y lo primero que podemos notar a simple vista es que se escriben todos en imprenta minúscula y que, o en cursiva o en imprenta mayúscula, pero que no utilizan una mayúscula inicial, a diferencia de los propios. Pero sí los usamos para nombrar todas las palabras que nos quedaron ahí en el tintero, es decir, todas esas palabras que usamos para nombrar todas las cosas que nos rodean y todas las cosas que podemos ver, que podemos tocar o que podemos pensar, sentir o imaginar que también son parte de los sustantivos. Por ejemplo, cuando hablamos de los sustantivos comunes, podemos decir que una persona puede ser la mamá, puede ser papá, puede ser hermano, maestra. Y cuando hablamos del propio, podemos decir mi maestra que se llama Anto, por ejemplo, mi maestra que se llama Yani. Ahora, cuando hablamos de lugares, también hablamos de sustantivos comunes cuando nombramos el lugar, por ejemplo, pueblo, cuando hablamos en general como la ciudad o las ciudades, cuando hablamos en general de los ríos, de los lagos, cuando hablamos en general de las montañas. Ahora, si yo quiero hablar de una ciudad en particular, digo, bueno, sí, la ciudad habla en general de, puede ser miles de ciudades, pero por ejemplo, la ciudad de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes iría con mayúscula porque es un sustantivo propio y ciudad es un sustantivo común. Y lo mismo podemos decir que pasa con los animales. Cuando hablamos de los animales en general, usamos sustantivos comunes. Por ejemplo, gato, perro, cabra, tortuga, jirafa, elefante, insectos o lo que sea. Usamos un nombre en general, pero ahora, si yo hablo de mi gato o de mi perro, le puedo decir mi perro, sí, pero ¿cómo se llama tu perro? Manchitas. Cuando yo utilizo el nombre en particular, hablo del propio. Pero cuando hablo de el animal en general, las tortugas, pueden ser miles de tortugas, justamente usamos sustantivos comunes. Y esa es la diferencia entre los comunes y los propios. Es que uno nombra a cosas en particular, personas, lugares, animales y demás, y otras utilizamos para nombrar cosas en general.
Y la diferencia que podemos usar gramaticalmente, es decir, en la escritura, es que una utiliza mayúscula y la otra no.